Esta tarde tenemos un tema interesante que para algunos debe ser de repente algo refrescante, pero siempre es bueno refrescarnos en algo de la palabra que hemos visto antes y que tenerlo presente constantemente, porque es algo que lo tenemos constantemente día a día y que tenemos que afrontarlo. El título de esta noche es ¿Mi emoción o el Espíritu Santo? ¿Me escuchan bien todos? Hello, Sí. ¿Me escuchan? Ok. Cuando nos enfrentamos a alguna situación, la primera reacción que tenemos es a través de nuestras emociones. Si permitimos que nuestras emociones sean las que trabajen sin control, sabemos a dónde vamos a ir. Lejos de encontrar una solución, va a venir un caos, la paz va a estar lejos de nosotros y más bien nos va a alterarnos físicamente. Porque tú sabes que cuando tienes un impacto emocional, ¿qué pasa? Primero te afecta el corazón, la presión arterial, el estómago y se va expandiendo diferentes órganos, ¿cierto, Maki? Señor enfermero. Okay. Oh, ¿verdad que tenemos? Perdóname, Mili. Y Luz, No, ¿cierto? ¿Tenemos 2 enfermeras más? Estamos rodeados. Ya, gente de salud. No puedo mentir. Entonces, pero las emociones, cuando se presentan como resultado de algo, de una situación o un impacto, está demostrándonos que estamos en la carne. Las emociones sabemos que pertenece a qué? ¿Qué parte del cuerpo? El cuerpo, alma y espíritu. Al alma, la parte central, la parte donde tenemos la mente, los recuerdos, es el hard disk de nosotros. Las emociones son parte del alma. Entonces, nos dice la palabra que como cristianos debemos dejarnos guiar por el Espíritu. ¿No te ves? Vayamos a lo que dice Romanos en el libro del Nuevo Testamento, y pasamos los 4 evangelios, Hechos y Romanos. Romanos 8, verso 14. Y como siempre vamos en orden, primero está Nelly. Un segundo. Okay. ¿Cuál es el apellido de Luis? Pues todo. Perdón. ¿De Luis, el apellido? Sí, ¿con qué Chamorro. letra? O con CH, ok. Luis Che, entonces voy a decir porque aquí hay otro Luis. Ok. Ya. Nelly, sí. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Nos está diciendo entonces que nosotros como creyentes sabemos que somos hijos de Dios, ¿cierto? Amén. Como hijos de Dios debemos ser guiados entonces por el Espíritu Santo. Ahora, si somos guiados por nuestras emociones, ¿qué va a pasar? Va a haber un conflicto, porque nos dice que el cuerpo con el espíritu no van de la mano, tienen conflicto, siempre se van a estar inclinando hacia uno o hacia otro. Nosotros tenemos que decidir hacia dónde nos inclinamos. Entonces, cuando vienen estas emociones, es normal que como impacto, como reacción, saltemos, nos airemos y tengamos una reacción carnal. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo dentro y tenemos el conocimiento de la palabra para calmarnos, para controlarnos y presentar, ok, ¿qué me dice la palabra al respecto? Y eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Okay? Escuché el caso de una señora budista que tenía una hija que se había convertido al cristianismo y esta hija estaba preocupada porque esta señora ya tenía muchos años con problemas a las rodillas. Inclusive le habían dicho de que tenía que cambiarle y usar una prótesis. Bueno,
esta chica le empezó a hablar del Evangelio y le ofrece orar por ella. Pero le había hablado de Jesucristo, porque sabemos que todas las cosas, todas las bendiciones, el poder de los dones del Espíritu Santo, el poder del Espíritu que se derrame, es solamente por la bendición de la cruz. Amén. Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz es lo que nos abre ese camino de bendiciones. Entonces no nos olvidemos que nosotros estamos recibiendo que todo empezó en la cruz, con ese sacrificio de sangre y luego la resurrección. Entonces esta señora le cuenta, digamos, la situación del cristiano, que es lo que creemos, y el sacrificio de la cruz, y le ofrece orar por sus rodillas. Cuando está orando, en ese momento, la señora siente unos cambios en sus piernas. Cuando va al doctor, resulta que está bien, ya no tiene problema que tenía antes, aparte de que el dolor se le fue. ¿Qué pasó? Enseguida la llama y le dice, ¿sabes qué? Buda, porque acuérdate que era budista, Buda nunca hizo nada por mí. Así que tiró todas las cosas del budismo y se convirtió en cristiana a partir de ese momento. Wow. ¿Historia real? Gloria a Dios. Es historia real, sí. Ocurrió en Europa. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros, ya hemos hablado de esto, que no debemos callarnos, que debemos buscar siempre que hablar de los testimonios que tenemos, de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, y si no, de lo que hemos escuchado de otra gente. Y eso va a tocar, impactar otras vidas, otros corazones, y van a abrir, digamos, una curiosidad si tienen una necesidad. Sabemos que para Dios todo problema, nada es grande, que cualquier tema que sea, Él lo puede solucionar. Entonces, ofrecer nuestra ayuda y cooperación con la oración y el Evangelio, presentar el Evangelio. ¿Que sabemos cuál es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El que Jesús fue a la cruz, murió, fue enterrado y resucitó al tercer día. ¿No? Ese es el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa con nuestras emociones durante las alabanzas generalmente? En las iglesias, en diferentes sitios, hay música y hay letra de algunas canciones que nos tocan el corazón, que impactan nuestra mente y dice algo que justo está ocurriendo en tu vida en esos días y te hace lagrimear o te hace moverte a otro ambiente que, digamos, es más metido en lo que podríamos decir elevarte. No necesariamente te estás elevando en tu espíritu para encontrar la presencia de Dios. Te puedes elevar sencillamente con las emociones. ¿Y qué pasa después cuando terminas? Después no sabes qué hacer. Estás perdido porque no tienes la etapa o el conocimiento de la palabra. Cuando ocurren estas cosas, para un cristiano maduro, va a saber cómo encontrarse con la presencia de Dios. ¿Y cuál es esta posición de un cristiano maduro? Un cristiano que sabe de la palabra, que sabe cómo tener esa intimidad con Dios. Primero es la humillación, el humillarse ante Dios, ante la cruz, ante Jesucristo, entregarse de corazón, y ese es el camino real para ese encuentro con Él. A veces, no niego que sí, puedes empezar con las emociones, pero en un cristiano va hablando la palabra dentro de sí mismo, y es lo que nos encamina hacia ese encuentro con Dios, porque nos habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar constantemente, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿cómo podemos reconocer la guía del Espíritu Santo?
¿Cómo podemos discernir entre nuestros propios pensamientos o su guía? Una de las maneras más importantes de lo que estamos hablando es reconocerlo para el que está familiarizado con la palabra. ¿Qué pasa? El conocimiento de la palabra de Dios nos puede ayudar a discernir si nuestros deseos provienen o no del Espíritu Santo. ¿Cómo? El Espíritu Santo nunca nos va a impulsar a hacer algo contrario a la palabra. Si entra en conflicto con lo que dice la Biblia, definitivamente podemos reconocer que no proviene del Espíritu Santo y debemos ignorarlo o rechazarlo. La Biblia nos relata, por ejemplo, que fue el Espíritu de Dios que llevó a Jesús al desierto para ser tentado, ¿cierto? Mateo 4, en los Evangelios está excepto Juan. Le dijo a Felipe que se junte al carruaje del etíope que estaba leyendo Isaías sin entenderlo. Fue el Espíritu Santo que le habló a Felipe que lo haga. También el Espíritu habló a todo un grupo que estaba en ayuno y oración, a la iglesia, y le dice: sepárame o apártame a Bernabé y Saulo para mi propósito. Entonces vemos que no solamente le habla o le deposita ese querer y moverse a una persona, sino a un grupo de personas que en ese momento, como estaba en la iglesia estaba en ayuno, este grupo ayuno y oración. Veamos qué es lo que nos dice el Salmo en el Antiguo Testamento. Salmo 139. Salmo por la mitad del Antiguo Testamento. Salmo 139, verso del 7 al 10. Luis Che, ya que estás ahí junto con él. Dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Amén. Amén. ¿Qué nos está demostrando en estos versos que ha leído Luis? Que Dios está en todo sitio y que no solamente su presencia que está allí, sino que el salmista lo está reconociendo, lo está encontrando y reconoce que allí está su fortaleza y que Él lo sostiene. Él va a estar siempre, a donde vaya, va a estar allí Dios dispuesto a ayudarte. Vayamos como paralelo a esto que hemos leído a Romanos 8, en el Nuevo Testamento, pasando los 4 evangelios, regresamos a Romanos, Hechos y Romanos. Romanos 8, verso 35. Mili, por favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y sigue el 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús nuestro Señor. Amén. Podemos hacer una comparación del Salmo 139, las partes que ha leído del 7 al 10, con esto de Romanos. ¿Qué encontramos en común? Lo mismo,
que Dios está en todo lugar. Pero en un lado, en el Antiguo Testamento nos habla de lugares físicos, ¿cierto? Aquí en el Nuevo Testamento nos está hablando de sitios subjetivos, como los principados, como la tribulación o angustia, el hambre. En el Antiguo Testamento sabemos que el nombre de Jesús no aparece. En el Nuevo Testamento, esta revelación que el apóstol Pablo recibe nos está diciendo, y todo esto que Dios está dándonos en revelación es, ¿por qué? Al final de lo que has leído, es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Está revelándonos que por Él, como decía, por la cruz, ahora está Jesucristo revelado a su iglesia, que somos nosotros los creyentes. Antes de la cruz era Dios en general, el Trino, Dios Trino, pero sin revelación del Hijo todavía. Sin embargo, le está dando el conocimiento que a donde vayas, Él va a estar allí. En lo que necesites, si te estás cayendo al abismo, Él te puede sostener. En el Nuevo Testamento lo que estamos leyendo es la parte subjetiva, pero viene a ser lo mismo exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos su iglesia. ¿Cómo formamos la iglesia? Por fe. Los cristianos nos movemos solamente por fe. Por fe creemos que Él, como resucitado, también hemos muerto y resucitado con Él. Por fe sabemos que todos los pecados nos han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. ¿Qué quiere decir? Del pasado, que cuando aún ni siquiera estábamos en miras de nacer, siglos antes. Del presente es el hoy en donde vivimos. Y del futuro, cuando ya no vamos a existir tampoco. Todos los pecados de toda la humanidad en toda época, por su sangre, son limpios. Somos limpiados, somos justificados y santificados. Amén. Amén. Vayamos a Mateo 10, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 10, versos 19 y 20. ¿Qué nos dice, hermana Luz, por favor? Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Amén. Nos está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, estamos viendo que en diferentes épocas habló, movió corazones, habló al grupo de iglesia, movió al mismo Jesús para llevarlo al desierto. Aquí, si nosotros como por la fe hemos recibido al Espíritu Santo, como al nacer de nuevo, al recibir a Jesús, ser una nueva criatura, hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces, tenemos esa voz interna, ¿cierto? Tenemos ese poder que lo levantó de los muertos dentro. Y nos está diciendo aquí que el Espíritu Santo es el que va a poner las palabras en tu boca, va a poner las ideas en tu mente, va a poner los deseos en tu corazón cuando se dé una situación que tú no sabes qué hacer, o lo invocas, lo invocas. Cuando muchas veces queremos nosotros, con nuestra propia mente, con nuestro propio esfuerzo, con nuestras propias decisiones, queremos resolver algo. ¿A dónde llegamos? Nos golpeamos la nariz con la puerta de adelante, con la pared. No llegamos ni a la esquina con nuestro propio esfuerzo. Pero acá nos está diciendo, preséntalo,
al Espíritu Santo. Y Él te va a poner las palabras para hablar cuando estés en una reunión. Si estás en una corte, tú solamente entrégate al Espíritu Santo. Y eso podemos dar testimonio. Lucho sobre todo puede dar más testimonios de esto. Sin prepararse tanto en reuniones, es el Espíritu que habla. Cuando estamos frente a alguien y el Señor pone palabra y tú comienzas a hablar sin saber de lo que estás hablando, solamente porque fluye a través tuyo, la otra persona lo recibe porque son palabras que esa otra persona está entendiéndolas, que sabe de quién viene. Amén. Entonces, Él va a cambiar inclusive hasta la atmósfera para hacer posible una solución favorable a sus hijos. Porque siempre, dice la palabra, todo va a trabajar el Señor para beneficio de sus hijos, para el bienestar de nosotros y escuchar el clamor de sus hijos. Siempre va a contestar toda oración, eso no les quede duda. Vayamos a Colosenses, seguimos hacia la derecha, estamos hechos Romanos, los 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, seguimos hasta encontrar Colosenses, Filipenses y Colosenses. Colosenses 3 y verso 8. Hermano Doroteo. Colosenses 3, verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, toda blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esta es una manera de que debemos vivir, que si vivimos para Dios, el Espíritu Santo nos va a cambiar, nos va a hacer estos cambios. Entonces nos está haciendo, como poniendo una alerta: mira, que estas cosas ya no deben existir en tu boca, ni en tu corazón, ni en tu deseo de nombrarlo siquiera, o de hacerlo. Y entre ellos es esta lista, por ejemplo, la ira, el enojo, son cosas comunes que encontramos a diario. Cuando se te cruza algo, estás manejando y se te cruza de repente. Antes podrías haberle dicho tantas cosas tal vez. Ahora, ¿qué pasa? Tomas aire y dices: Señor, encárgate tú, ¿verdad? Esperamos de que digan así. ¿Ya? Pero de todas maneras, que tus hijos te desobedecen. ¿Qué haces? Te enojas. Pero por eso le vas a gritar, le vas a tirar de cosas que la reacción es por emoción. Me tiraron la chancleta. Ese era de años. ¿Veis lo que está diciendo tu hijo? Que le tirabas la chancleta, Nelly. La chancleta todavía lo sigue alcanzando, ya la tiene puesta. Pero es reacción de las emociones. Y ya vimos al principio que esas emociones deben ser controladas. Controladas si le dejamos al Espíritu que nos controle. No deben avanzar. Porque si avanzan, ahí va a venir el problema. ¿Cuál es el problema? Viene una semilla. ¿Cómo se siembra una semilla? Una semilla es un inserto. Una semilla es cuando nace un bebé. Nace de una semilla. ¿Qué quiere decir? Que al insertar una semilla, estás concibiendo algo diferente. Pero si dejamos que esa ira o cualquiera de la lista negativa que estamos leyendo se inserte en ti, va a brotar, va a nacer algo negativo de allí. Y al nacer ya tiene vida. Al tener vida, vas a empezar a incubarlo. ¿Cómo se incuba? ¿Cómo se protege? ¿Cómo se nutre?
prestándole más atención a ese problema, dándole vueltas más y más, que cada vez crece el enojo, la ira, se convierte en odio, que ya no quieres ni ver a la otra persona que te hizo algo, o hasta al escuchar el nombre se te erizan los pelitos, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero pensemos en cómo nace un bebé, es por el injerto, ¿verdad? Entonces, es lo mismo en el espíritu, cuando dejamos que nazca de una semilla negativa, va a crecer de la misma manera un árbol. Cuando hemos leído el 3:8, ¿verdad? Sí. Si vemos en el 9, lo primero que dice, no mintáis, que no se mientan los unos a los otros. Y eso es lo más común que ocurre hoy en día, cristianos o no cristianos. Entonces tenemos que estar pendientes, tenemos que estar alertas. Ok, ¿por qué voy a decir una mentira en primer lugar? Es que quiero una excusa. ¿Quiero una excusa? Pues, ¿qué nos dice la palabra? Di la verdad te hará libre, porque una mentira mañana no te acuerdas si la cambias. Y el próximo año es peor, porque ya ni siquiera te acuerdas de lo que dijiste primero o después. Así que esa mentira sigue creciendo y sigue cambiando de colores y sigue cambiando de tamaños. Entonces, digamos, siempre seamos honestos, seamos verdaderos. Si nos decimos ser cristianos, Jesús nunca dijo una mentira. Aprendamos y dejemos que el Espíritu nos guíe. No, nos tapamos la boca, nos mordemos la lengua, pero no la decimos. Porque la verdad siempre va a salir a la luz, tarde o temprano. Amén. Y si vemos en el verso 5, nos dice, ¿por qué actuamos de esta manera? ¿Por qué somos terrenales? Perdón, verso 5. El verso 5 de lo mismo, sí, de Colosenses 3, nos dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Porque todas estas semillas del mal son carnales, son que pertenecen al mundo. Entonces debemos dejarlo morir aquí, lo carnal. ¿Qué nos dice el verso 12? Lucha, por favor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mira lo que nos dice, cómo debemos lucir, cómo debemos actuar, como lo que somos ante Dios, lo que Dios nos dice que somos, eso es lo que somos, eso es lo que creemos. Ya vimos que por fe nos movemos. Y si Dios dice que tú eres así, así eres. Porque las cosas de Dios, las cosas de la Biblia, tú no escoges qué creer y qué no creer. ¿Lo crees todo o no lo crees nada? Así de fácil. Entonces aquí Dios nos está diciendo que somos escogidos, somos santos, somos amados por Él. Y en el verso 13 nos está diciendo que encima de todo esto, ¿cómo debemos actuar? Si ya dejamos morir lo carnal, entonces aparece el perdón mutuo. Uno a otro debemos perdonarnos. ¿Quién no falla? Mientras estemos en este mundo, tengamos la naturaleza pecaminosa, vamos a siempre caer en pecado. Ya vimos, pecado es fallar al blanco, no llegar hasta la meta. Entonces vamos a caer. Y el pecado también es el temor. El pecado también es entrar en depresión. Y muchas veces no lo encaran de esa manera. La depresión es un estado mental, emocional, que afecta tu actitud y puede cambiar tus creencias. Puede cambiar hasta el punto de mandarte al suicidio. Entonces, el aspecto de depresión, estamos diciendo al Señor, primero, yo no creo, porque nos dice la palabra que con el Espíritu tenemos gozo. Y si estoy en depresión, ¿qué gozo puedo mostrar?
¿verdad? Es opuesto. Entonces le estamos diciendo, no Señor, yo no creo que tengo tu espíritu en mí. Quiere decir entonces que de repente no te has convertido realmente. Y todos los aspectos que la psicología y la psiquiatría enfocan son de ese aspecto emocional y mental. Entonces, pongámoslo a la luz de la palabra para encontrar ese tratamiento y esa solución. Amén. Cuando estamos en falta de algo, nos dice la palabra en Romanos 6:16, nos dice de que somos siempre siervos de alguien, ¿verdad? Cuando desobedecemos o obedecemos. Cuando desobedecemos somos siervos de la desobediencia, del mal, y caemos en el pecado. Entonces, ¿cómo debemos encarar un problema? ¿Qué debemos hacer? Vayamos a Primera de Juan, hacia la derecha antes del Apocalipsis. Primera de Juan 1:9. Sí, es que habla sobre la raíz de la vida. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Amén. Sabemos que Dios ya nos ha perdonado todos los pecados. Dijimos pasado, presente y futuro. Amén. Pero acá, el apóstol Juan nos está diciendo que si confesamos, Dios nos va a perdonar. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Hay conflicto? No. Veamos. El apóstol está diciendo que ya hemos sido perdonados, que ya hemos sido santificados y perfeccionados en Cristo Jesús, porque nos dice la palabra que somos sellados, ¿cierto? Por el Espíritu Santo, cuando nos entregamos a Él. Pero cuando actuamos por falta, tenemos falta, cuando actuamos por nuestras emociones, porque actuamos locamente, neciamente, etc., entonces allí estamos sí cometiendo una falta, pero debemos venir con el arrepentimiento. Debemos venir con el conocimiento que Dios nos ha perdonado, pero estamos aún actuando en falta. Entonces allí es cuando lo confesamos con ese arrepentimiento. Señor, he pecado. Señor, yo sé que tú me has perdonado, me has santificado y me has perfeccionado en Cristo Jesús. Pero he actuado locamente. Me he dejado llevar por mis emociones, dando espacio al enemigo. Porque lo que estábamos hablando antes, puede, en ese espacio, no sabemos cuánto más puede abrir el espacio el mismo enemigo y hacer más grande su estadía allí. Entonces, la confesión quiere decir volver a entablar la intimidad con Dios. La relación con Dios no se va a quebrar, no se va a romper, porque nos dicen nunca nos va a dejar. Pero esa intimidad en donde tú le hablas lo que sientes, tú le hablas de lo que piensas y recibes esa paz de parte de Él, recibes ese amor. Hijo mío, yo te he perdonado ya. Pero estás poniéndote a cuenta, estás reconociendo que aún cuando somos perdonados todavía somos pecadores, todavía tenemos tentaciones, todavía reaccionamos no como quisiéramos con perfección. Eso va a ocurrir cuando tengamos el cuerpo glorificado. Amén. Amén. Entonces, cuando venimos a sus pies arrepentidos, el perdón que ya nos depositó Él en nuestro espíritu desde antes del momento que vinimos a la cruz, fluye hacia tu alma y ya no hay
esa culpabilidad. Por eso sientes la paz. Y si en el aspecto físico también se ha dado ese espacio. Por ejemplo, glotonería. ¿Qué pasa a alguien que tenga la glotonería? Va a comer, nunca va a dejar de comer, pero no solamente comer cosas que quiere, que tiene hambre, sino cosas golosas, cosas que le hacen daño a su cuerpo. Va a terminar enfermo, ¿cierto? Entonces, si esta persona viene en arrepentimiento y deja que el Espíritu obre en ella digo por ser la persona, no por mujer, entonces va a recibir esa sanidad, esa cobertura, esa paz del Espíritu que está perdonado, porque el Espíritu no se toca sino ya está sellado con Dios, va a fluir al alma. El alma es que va a recibir a través de las emociones y etcétera, vas a recibir su paz, vas a sentirte bien, y al fluir del alma va a fluir en lo físico. Empieza a sanar en lo físico. Entonces viene a ser los 3 pasos igual de cuando se recibe a Jesucristo. Cuando se nace de nuevo, se nace en el Espíritu. Pero muchas veces ni el alma ni la carne todavía han cambiado, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a caminar con ese hambre de querer conocer realmente la palabra, realmente tener esa intimidad con Dios, es el camino que del Espíritu va a fluir al alma y del alma se va a reflejar al cuerpo físico. Y he aquí cuando esta parte de Juan 1:9, cuando estamos confesando, nos arrepentimos, cuando estamos declarando, Señor, necesito de tu ayuda, es cuando el Espíritu va a empezar a orar y va a empezar a fluir. Otro ejemplo de, así como depresión, es el desaliento o el desánimo. También, porque lo mismo, cuando nos dice, Él nos llena de, si tenemos el Espíritu, sabemos que tenemos todo lo que Él nos ofrece, ¿no? El gozo, la paz, ¿qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué nos ofrece el Espíritu? Gozo, paz, mansedumbre, benignidad, dominio propio o templanza. paciencia. Ok, amén. Entonces, el desánimo, la vergüenza, el temor, todas esas cosas subjetivas afectan a nuestra mente, afectan a nuestro comportamiento, porque estamos prestándole atención a cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. En eso debemos estar alertas. Vayamos a 1 Corintios, hacia la izquierda. Estamos en Juan. 1 Corintios 12:7. Y Nelly, por favor. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Amén. ¿Quién da el don espiritual? El Espíritu Santo nos dice que lo da de acuerdo a su voluntad. Y aquí en mi versión dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación, estamos hablando, la manifestación es el hacerse visible de alguna manera, ya sea ahora o un poco más adelante. La manifestación se siente también la presencia de Dios, la manifestación del Espíritu, pero siempre es para provecho. ¿Provecho de quién? De los creyentes. Amén. Amén. ¿Preguntas, comentarios?